comencemos a grabar. Así que bueno, buenas noches. Vamos, si les parece, les sugiero que hagamos lo siguiente. Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir que alguno tenga abierto el micrófono y me diga si se ve o no. ¿Sí? Y vemos un par de conceptos teóricos que dio Graciela. Y de ahí comenzamos a resolver la guía, ¿les parece? Dentro de los conceptos teóricos que dio, lo que vamos a tratar de ver ahora es el tema de qué son los errores en la medición y que asociamos la palabra error a incertidumbre en la medición, no a una equivocación en la medición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que nosotros no vamos a poder saber nunca cuál es el valor real de una medida, o sea, el valor medio este. A ver dónde me quedó. Este valor que está acá, ¿sí? El valor medio se ve, chicos. No. Ay, gracias. A ver. Ahora. Ahora sí. Bueno, gracias. No sé quién estaba hablando, ya nos vamos a comenzar a conocer un poco más. Pero bueno, la idea es que, ¿qué era lo que le estaba comentando? Que en física nosotros decimos que en realidad el valor real de la medición, ¿sí? No lo podemos llegar a conocer o determinar con precisión, ¿sí? Lo que habitualmente conocemos nosotros es el entorno en el cual se ubique ese valor. O sea, más o menos ciertos valores nosotros podemos definir ese entorno. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos tener una medida muy precisa cuando este entorno, es decir, que el resultado experimental de una medición, ¿cómo lo vamos a expresar nosotros en nuestra práctica habitual? Como un valor medio o probable más, menos un cierto error o incerteza, ¿sí? ¿Y cómo se llama este error? Esto va a ser lo que vamos a llamar el error absoluto, ¿sí? Y el resultado más probable de una serie muy grande de mediciones me va a dar el valor medio. Entonces, el valor de una medición, ¿cómo lo voy a informar yo en física? Como un valor que es el valor medio de todas las mediciones más menos un cierto error absoluto que habitualmente va a estar asociado al instrumento de medición que esté utilizando, ¿sí? Ay, perdón, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Que todas... ¿A dónde te me fuiste? Que todas las mediciones que vamos realizando a lo largo de nuestra práctica van a irse ubicando dentro de ese entorno, ¿sí? Y nosotros vamos a poder dar el resultado de esa medición de esta forma. ¿Qué era otra de las cosas que nos decía o les comentó Graciela? ¿Qué tipos de errores podemos encontrar cuando o cómo vamos a hacer las mediciones y en función de ese tipo va a ser la forma en que nosotros tenemos que hacer informar esos errores en la medición? Vamos a tener un tipo de medición que se va a llamar directa y que obtenemos los resultados de esa medición mediante la comparación de lo que estamos midiendo contra un instrumento
de patrón o que tiene una cierta escala, ¿sí? Llámese una regla, nosotros medimos una longitud y comparamos el elemento que queremos medir contra una escala calibrada, que es la regla, y obtenemos directamente el valor de la medición, ¿sí? Pero hay otras mediciones que no las podemos hacer directamente comparándolo a lo que queremos definir contra un patrón, sino que tenemos que hacer alguna aplicación de una ley física para vincular las magnitudes que sí podemos medir. Por ejemplo, nosotros podemos medir distancia y podemos medir tiempo, y de esa manera podemos determinar qué cosa, la velocidad, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la velocidad es magnitud física que relaciona el espacio recorrido en el tiempo empleado para recorrer ese espacio. Hay un tercer tipo de mediciones que son mediciones estadísticas y que directamente nosotros no lo abordamos en el curso, así que vamos a pasar a ver para los dos casos que vimos, para las medidas directas e indirectas, qué cosa. Cómo expresamos esas mediciones en nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que cada vez que nosotros vamos a hacer una práctica en laboratorio y dentro de poco a ustedes les va a tocar hacer el primer práctico, vamos a tener que expresar los valores de esas mediciones mediante un error medio y después el error absoluto e indicar en qué unidades se miden. Esto es fundamental, ¿sí? Que es lo que les decía. En el parcial, si ustedes solamente indican el valor, ¿sí? Y no indican la unidad, está medio mal o medio bien, depende de qué lado lo quieran ver. La forma correcta de indicar un resultado en física es con un valor y una unidad, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que me están diciendo por aquí? Ay, ¿qué es lo que está muy mal, Federico? Exacto. No poner la unidad, básicamente, es un error grave, ¿sí? Si quieren, les cuento un caso que ustedes dirán cómo puede ser que se hayan equivocado. Hay, hay una misión que creo que se mandó, no me acuerdo ahora bien si era a la Luna o a Martes, y tenían un tema que venían laburando dos laboratorios en coordinación, ¿sí? Y uno de esos laboratorios trabajaba en el sistema británico con unidades de medida del sistema británico, pulgadas, pies y yardas, y el otro venía laburando en el sistema internacional de unidades. En un momento traspasaron la de velocidad, y la velocidad con la que tenían que hacer que la nave se acerque a la superficie del planeta era una velocidad determinada que la pasaron en número. Le dijeron, che, 4,2 por decirte. ¿Qué es lo que pasó? Uno entendía que eso eran 4,2 unidades de longitud medida en su sistema, que para uno eran metros por segundo y para el otro eran pulgadas por segundo. ¿Qué es lo que pasó? El vehículo, en vez de llegar a la superficie del planeta, se estrelló contra la superficie del planeta. Ustedes dirán, no, no puede pasar. Si pasa. Por eso es tan importante decir en qué unidad están trabajando. Entonces, cuando estemos en nuestro informe de laboratorio, ustedes van a tener que indicar la magnitud física y el error con el que están trabajando, con que hicieron esas mediciones, ¿sí? Y acá muy importante, en las mediciones directas tienen que dar una sola cifra significativa, no me importa que ustedes digan que su error es de 0,33333, ¿sí? Solo una cifra significativa acompaña al valor del error absoluto cuando indican que están
y cuando indican el resultado de la medición. Y algo también importante, sobre todo para las mediciones directas, es esto que está aquí abajo. La última cifra significativa en el valor de una magnitud física y en su error deben corresponder al mismo orden de magnitud, ¿sí? O sea, si ustedes me dan un número cuyo valor medio está indicado en centenas y me dan un error indicado en decenas, eso no está bien, ¿sí? Ahora para eso es un poco el ejercicio 8. Y un punto más es, bueno, este creo que es básicamente el ejercicio 8, así que vamos a la guía. ¿Y qué es lo que dice la guía? Indique cuáles de los siguientes resultados de mediciones que vamos a suponer son mediciones directas. Acá habría que aclarar que son mediciones directas, están expresadas correctamente, ¿sí? En los casos que no lo estén, explique el por qué. Las mediciones son mediciones directas a partir de un instrumento. Buenísimo. Ya estaba corregido. Entonces, si son mediciones directas, ¿de qué forma voy a expresar yo? Yo tengo que decir que el valor más probable, el valor de la medición va a ser igual al valor medio o más probable más menos el error absoluto que tiene esa medición. ¿Sí? Hasta acá me siguen, está todo bien, se puede ver, no tienen problema de audio. Todo bien, profe. Buenísimo, gracias. Entonces, ¿qué podemos decir del ejercicio A del punto 8? Sabiendo que es una medición directa, ¿está bien o está mal expresado? ¿Qué dicen por ahí? Bien expresado, dice Nahuel. Gracias, ¿qué tal? ¿Quién es Franco? ¿Cómo vas? Bien. Nahuel dice que está bien expresado. ¿Hay alguna opinión en contra o contraria a la de Nahuel? Vamos a hacer una cosa. Después subrayamos en rojo o en verde si está bien o está mal. Hay 3 que dicen que está mal. Entonces, como 3 le gana, diría que esto, ay, esperen, tengo que agarrar este, yo diría que está mal, ¿sí? Solo para aceptar la opinión de la mayoría. ¿Por qué está mal? Acá vamos a ver cuáles eran las condiciones para definir si la expresión era coherente o no. ¿Cuántas cifras o cuántos lugares decimales me está indicando el valor medio? 2, te dicen por acá en el chat. Muy bien. ¿Y cuántas cifras está indicando el error absoluto? 1. Una. ¿Sí? Una dicen en el chat. Con lo cual, yo estoy diciendo que puedo medir mucho mejor que lo que mide en realidad mi instrumento, ¿sí? Porque mi instrumento me permite ver una décima de centímetro cúbico y yo no sé cómo, mediante mi ojo que está muy entrenado, puedo ver que en realidad estaba, como había un poquito más que una décima y un poquito menos que a otra, yo calculo que ahí eso estaba más o menos en la tercera parte. ¿Entienden? El resultado de esta medición está mal.
Bárbara dice que sí. Macarena dice que no. Oh, a ver, Macarena, vamos. Déjenme que salga un momentito. Oh, de ahí. ¿Qué es lo que nos decía la profesora Romero en la clase? Sobre todo este punto. La última cifra significativa en el valor de una magnitud física y en su error deben de corresponder al mismo orden de magnitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no está cumpliendo de estas 4 reglas, si quieren, asociadas a la expresión de los errores de medición? No está cumpliendo este punto 4. ¿Por qué? Porque si yo me fijo, la medición de magnitud, ¿cuántos lugares está considerando? ¿Qué orden de está considerando? La unidad y la decena. La decena y la centena, perdón. ¿Sí? Y acá, el error, ¿cuántas unidades? ¿Qué está considerando? Solo las decenas, ¿sí? ¿Quedó claro? Macarena dice que sí ahora. Bueno, muchas gracias. Ahora, entonces, ¿qué es lo que dijimos? A este tendríamos que decir que este queda de color rojo. ¿Por qué? Porque no estaba. El punto B dice que tenemos 6.600 kilos más menos 100 kilos. ¿Qué decimos de esto? ¿Está bien? ¿Mal? Ya saben, si quieren pueden prender también los micrófonos, podemos charlar en esto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo está? No dicen nada. Nada, yo he escuchado el cliqui, cliqui. No, no están haciendo. Está bien, dice María Constanza. Está bien. Entonces deberíamos agarrar a este. Uy, bueno. A este lo deberíamos pintar de verde. Porque parece que está bien y si nadie dice que está mal. Democráticamente estaría bien entonces. Claro. ¿Vos viste cómo es esto? Nos corrigen, nosotros repetimos lo que dicen los chicos, ¿no es cierto? ¿Es así? Vamos, vamos. Bueno, acá César dice que está mal. Entonces ya no sabemos qué hacer. Uy, entonces la Tenemos paso a muy bien. el cuadro. César, ¿por qué pensás que está mal esta? ¿Por qué debería ser? ¿O por qué pensás que está mal? ¿Qué es lo que no está correcto, según tu entender? Pueden prender el micrófono, ¿no? Profe, Sí. puede ser que esté bien porque la última cifra significativa del 6600 sería, por decirlo entre comillas, el 600. Está, a ver, está casi bien. ¿Por qué? Porque esta parte, lo hagamos con otro color, esta parte, como dicen ustedes, el 600, es múltiplo del error, con lo cual eso es correcto. Pero ¿cuál es la parte que no estaría del todo correcto en esta expresión? ¿Qué es lo que nos dicen? La Acá regla, Federico dice que tiene ¿cómo? mal una cifra significativa. Muy bien, exactamente. Esa era la regla 3 que nos habían puesto acá Graciela,
que dice, los errores se deben dar solo con una cifra significativa, ¿sí? Con lo cual, esta expresión que nosotros teníamos acá, ¿cumple esa parte de la regla? No, lo que no cumple es justamente que las cifras, acá ¿cuántas cifras significativas tenemos en principio? 3. 3, ¿sí? Y ahí después, estos son los ejercicios que se ponen para pensar. ¿Se acuerdan qué pasaba y qué es lo que dijimos la vez pasada con esto? Si esto fuera estrictamente correcto, para que sean 3 cifras significativas, ¿qué nos está faltando en esta expresión? Estas son sutilezas e ir muy fino, nos faltaría ponerle acá, ay, eso no se ve, ¿qué cosa? Un punto, ¿se acuerdan? Era lo que estaba acá arriba, que dio un poco de lugar a error, a cómo hacíamos y qué lugares se cuentan, ¿sí? En esto, ¿se acuerdan? 4, 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco se consideran significativos los ceros situados al final de un número sin coma decimal, ¿sí? Entonces, si es así, ¿cuánta cifra significativa, si tenemos en cuenta este comentario que está acá, ¿sí? Si tenemos en cuenta este comentario que estaba en la placa de cifras significativas y todo, si tuviéramos en cuenta ese comentario, este ejercicio estaría como relativamente bien, o podemos llegar a discutir y decir que no, bueno, ¿está? ¿Entienden cuál es el punto? Lo mejor sería pasar esto a alguna otra unidad y nos evitamos la discusión. ¿Ah? A Vamos con toneladas, el por punto ejemplo. 6. ¿Cómo? A toneladas, por ejemplo. A toneladas, por ejemplo, tal cual. ¿Sí? Vamos con el punto C. ¿Qué dicen? ¿Bien, mal? ¿Cómo, No. cómo cómo quedaría en toneladas? Preguntan acá. Ah, ¿cómo quedaría en tonelada? A ver, veamos si lo podemos escribir. Este en tonelada, ¿cómo quedaría? Supongan que tienen todas las cifras significativas. 0,1 tonelada ¿Sí? sería el error. Menos 0,1. Todo esto expresados en tonelada, que solamente se pone la letra T, no la TN, ni TOL, ni nada de eso. T, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué deberíamos hacer para que esto sea coherente? Dejarlo de esta manera. ¿Sí? Porque si no estaríamos con... Ay, bueno, perdón. Tenía que agarrar el azul. ¿Sí? Si no, ¿qué pasa? Volvemos a caer el, en el tema del ejercicio A, ¿sí? Entonces, así sí quedaría bien expresado. ¿Les parece? Bien. A ver, acá dice Bárbara, profe, si el 6600 es un número más grande con más ceros, ¿continúa teniendo 3 cifras significativas? Ay, a ver. ¿Cómo es? Perdón. O sea, si tenés, a ver, vos decís Bárbara, si tenés, ponele 66.000 en vez de 6.600. ¿Eso es?
Claro. Bueno, si vos tenés más cero, lo único que te va a cambiar es que vas a tener una cifra significativa más. Bien. O sea, por cada cero que vos le agregues vas a tener una cifra significativa más. Y lo que te cambiaría o lo que tendrías que hacer es ponerle un punto al final del número para que todos los ceros sean significativos. Buenísimo. Y ahora el punto C, ¿qué dicen? ¿Rojo o verde y por qué? ¿Qué dicen? ¿Rojo, verde? ¿Por qué? Marce, ¿Está bien? ¿estás en clase? Verde, dicen por acá. No sé. Yo estoy en la pantalla. Verde. Bien. Verde, verde, verde. Perfecto. Verde como el dólar. Dale, ya te llamo. Perdón, era la profe Apas. Verde. Verde significa que está bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Las cifras significativas son múltiplos de, o sea, el error absoluto es un múltiplo de las cifras que están indicadas y tiene una sola cifra significativa. Si nadie se opone, para nosotros esto sería verde, como dijeron, o sea, este está correctamente expresado. ¿Sí? Ahora, ¿está bien, está mal? Se cortó. Bueno, pregunto si no estaba mal el inciso. Bien, todos dicen que está bien el D. Buenísimo. Sí, está bien, por lo mismo que hace rato. El E, ¿cómo viene? ¿Bien o mal? Elías dice que está mal, María Constanza mal, Juan mal, Leonardo mal, Héctor mal. Bien, ¿Qué es lo que está está mal? Que mal. tenemos más Por dígitos las cifras en el valor medio. significativas, tenemos distintos ¿Sí? órdenes de magnitud. Tal cual. Trabajando con mediciones directas, ¿sí? Esta es la condición fundamental en este ejercicio, ¿sí? Si no fueran mediciones directas, vamos a tener que tener otros cuidados que cuando lleguemos a ese ejercicio se los vamos a indicar. Veamos de pasar el F, ¿cómo es? ¿Bien o mal? A ver si logramos pasar este punto muy rápido. F, ¿bien o mal? Después ustedes busquen los por qué, pero indiquen rojo o verde. Hay dos chicos que dicen que está mal, 3, 4 dicen que está mal, 5, 6. Buenísimo, ¿sí? Está mal, rojo. El G, ¿está bien o está mal? Dicen mal. Bien. Listo, estamos de acuerdo. El H, El H pone que está bien.
Bien, 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 bien. Vamos. Y finalmente, Lee, ¿está bien o está mal? Dicen que está mal. Buenísimo. Vale. Perfecto. Ah, perdón, está No, mal, está mal. rojo. El que está mal soy yo, disculpen. Borramos todo esto. ¿Viste? Este es el point to fix. Está buenísimo para hacer todo esto. Garabato. Ah, Entonces, mira. el, Ujú. ¿ah? No lo conocía. Ya después te paso el link. Así Dale. lo bajas, lo queda en el escritorio y acá, perdón chicos, acá les das activar o desactivar y vas Chao. haciendo las cosas ahí. ¿Ves? Le das finalizar porque lo que te hace es te congela la pantalla. Con lo cual, Ya. punto 8 está terminado y si les queda alguna duda, lo vemos después. Entonces dice, se desea alambrar un terreno de forma totalmente irregular y para ello necesitamos conocer el perímetro del mismo. Si la medida de los lados se hicieron con un mismo instrumento cuyos resultados fueron los siguientes. El lado 1 mide 23,02 más menos 0,1 metro. El lado 2 mide 28,32 más menos 0,1 metro. El lado 3, 24,27 más menos 0,1 metro. Y el lado 4, 31,37 más menos 0,1 metro. Se pide determinar el perímetro del terreno y expresar el resultado de la medición del mismo. ¡Chan! Y ahora, ¿qué hacemos? Porque el resultado de esta actividad, ¿cómo sería qué cosa? Sumar los lados, dice Gastón. Bien, sumamos los lados y ¿qué hacemos con los errores? Como es el mismo instrumento y por ahí no nos dio para medir casi los 100 metros porque era una ruleta de 30, 35, fuimos midiendo Suman, pedazos más. suman los errores, dice. Sumamos los errores. Bueno, ¿vos qué decís, Franco? Si querés, te paso la Sumamos posta los- y vamos A ver. a ver qué hacemos. Suena razonable sumar las longitudes para obtener el perímetro. Pero ¿qué va a pasar con los errores? O decimos que sigue siendo 0,1 total, como era el mismo instrumento, da lo mismo haber medido todo el perímetro de una sola vez que haber hecho 4 mediciones parciales. El error absoluto de la suma. Ya lo perdí. El error absoluto de la suma y de la diferencia de dos o más magnitudes es la suma de los errores absolutos de dichas magnitudes. Uh-huh. Muy bien. Si eso es así, y quieren que... Se suman los errores porque los tuviste más de una vez. Habría que calcular el error absoluto y así calculamos la propagación del error. 133,89 más menos 0,4 quedaría, creo. Ajá. Y si quieren, les compartimos un segundo la pantalla
porque es un poco lo que estaba en esta diapositiva, ¿sí? El error relativo de un Mónica les producto y el comenta, número. Ajá. en la propagación de errores justamente en una suma algebraica, ¿cómo se saca el valor medio del perímetro? Sumando los valores medios de cada medición. Y el error del perímetro es igual a la suma de los errores relativos. Si hubiera sido, como decían ustedes, una diferencia, el valor medio se calcula como la diferencia, pero los errores relativos siguen siendo la suma de los errores que tuvieron en cada una de las mediciones, ¿sí? Y la pregunta ahora es, ¿cuánto era el ejercicio? Vamos a estar 0,2, 0,4, 11 y 7, 18. O sea, el último número es un 8. Bueno, no, listo, no me sirve para hacer lo que quería. A ver, vamos a lo que había calculado alguien por ahí. 133,89 más menos 0,04. No, tiene que ser, el último número tiene que ser par. Es 2 más 2, 4, más 7, 11, más 7, 18. Termina siendo par. Por ahí es. ¿Ah? A ver. Agarren la calculadora, comiencen a hacer la suma. $106,98 dicen. 106,98 más menos 0,4. 0,04. Ahora sí, a mí me da lo mismo. 100. Es mejor. Bien. Entonces finalmente quedamos en que es Que sea 106,98. perfecto. ¿Y esto está bien que sea así, que el 4 sea múltiplo del 8? La pregunta es acá en el chat. Alguien escribió que es Enzo. Ahora no les va a salir nada, no se me va a actualizar porque dice que ese es el resultado. La pregunta, ¿está bien que este 0,4, que este 8 sea múltiplo de este 4? Dicen que sí, que es condición necesaria. Sí, sí, sí. César, ¿qué pasa con la asistencia? Ya después vemos, ya la vamos a resolver, no se preocupen. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Estaba bien acá o no? Acá la ponemos esto acá. ¿Esto está bien o está mal? O justo es una casualidad y podría haberme dado cualquier cosa. Porque si en vez de ser un cuadrado, este terreno era un pentágono, eso me daba 0,5. ¿Qué dicen? ¿Cuándo se tenía que cumplir esa condición? Cuando yo hacía una medición de qué tipo. Directa, dice Federico y Agustín. Muy bien. Para nosotros el perímetro, ¿qué es? ¿Una medición directa o indirecta? Directa, dicen los chicos. ¿Cómo que una medición directa?
Les acabamos de decir que el todo. topógrafo tenía una cinta como mucho de 40 metros, así que directamente el perímetro no lo pudo obtener. Tuvo que recurrir a alguna fórmula matemática o física para resolverlo. Entonces, de nuevo, el perímetro es medición directa o indirecta, en este caso. Se corrigieron, ahora son todos indirectas. Entonces, que nos haya dado justo un 0,4, puede ser que esté bien, esté mal, esto va a depender de si supimos sumar bien los errores o no. Pero ojo con eso, ¿no? En las mediciones indirectas, el error absoluto no tiene por qué ser múltiplo de la parte decimal del valor medio, ¿sí? Lo que sí tengo que respetar es que esté informando el error absoluto con qué, con solo una cifra significativa. ¿Está? Bien. Vamos con el punto 10. Dice, un estudiante está analizando las propiedades de una resistencia eléctrica y para ello mide la corriente que circula y la diferencia de potencial entre sus bornes. ¿Sí? Y obtiene lo siguiente. La medición de corriente, ¿qué cosa es esta medición de corriente? ¿Es una medición directa o indirecta? ¿Es directa o indirecta? Directa, dicen los chicos. Exactamente. En este ejercicio yo mido la corriente y dicen que mido la diferencia de potencial, con lo cual corriente y tensión son mediciones directas. Y además cumplen todo lo que yo tengo que ver que esté cumpliendo para que este resultado esté bien. El error absoluto tiene una sola cifra significativa, esto es múltiplo, con lo cual las expresiones estas están al pelo. Ahora, ¿qué dicen? ¿Cuál será el valor de la potencia disipada en la resistencia eléctrica si la forma o la magnitud física que es potencia la puedo calcular como el producto de la tensión por la intensidad, la diferencia potencial por la corriente? Entonces, si tengo que hacer P igual a B por I, ¿cómo calculo el valor medio de la tensión? El valor medio, quiero decir, el valor medio de la potencia. ¿Cómo hago para calcular? Ay, perdón. ¿Cómo hago para Multiplicamos los valores intermedios y sería lo mismo con los errores, cálculo, ¿puede ser? A ver, vamos primero con ¿qué cuenta harías? ¿Podés decirme tu nombre porque no te veo ahí? Nahuel Godoy. Bueno, Nahuel, ¿cómo haría? ¿Qué multiplicaría? 2 con el 3,10. Bien, yo ya te hice esa cuenta y me da 3,162. Ajá. Y ahora, A lo mejor como en el ejercicio pasado también sumábamos por el perímetro, sumábamos los errores. Me imaginé que tal vez en este también multiplicábamos los errores. no, eso está bien, tal cual. Esto, lo que te cuento es que esto me da 3, déjame que esto lo pase acá, 1, 6, 2. Resultado matemático de 10 por 1,02. Nada más que acá tenía 2 lugares y acá tengo 3. ¿Qué hago? ¿Lo corto? ¿Lo dejo? Veo después qué pasa. Mi pregunta es, ¿qué hago con este?
O Yo, bueno, por yo lo ahí. dejaría, la verdad, desde la ignorancia le digo que lo dejaría. Bueno, lo dejamos, dicen. ¿Y qué hacemos con los errores? ¿Qué hacemos ahora con los errores? ¿Qué nos decía la parte de propagación de errores? ¿Sí? ¿Mm? Bueno, esto ya lo dijeron algunos chicos Bien. sobre la propagación de errores en la multiplicación. Ujú. ¿Y qué? Bueno, ¿cómo hacemos Claro, ahí? El error relativo, y acá hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que nosotros cuando informamos el error absoluto, ¿sí? Pero en la propagación de errores, ¿qué me dicen? Que el error relativo de un producto es igual a la suma algebraica de los errores relativos de los factores, ¿sí? Entonces, acá, en el práctico, esto que tenemos acá, ¿qué son? ¿Qué son esos? ¿Errores de qué tipo? ¿Absoluto o relativo? Porque la propagación de errores me habla de que los errores relativos del producto es igual a la suma de los errores relativos de los factores, ¿sí? relativo, dice Bárbara. 0,2 y 0,1 son errores relativos. Acuérdense que la clase pasada, en la presentación que les di al principio, hablamos un poco sobre errores relativos y errores absolutos. Bien, en el cual dijimos que errores absolutos tenían unidades que eran las mismas que la magnitud que nosotros estábamos midiendo o informando, mientras que el error relativo carecía de unidades, ¿bien? Y era solo una relación. Y esa relación a la que hace referencia Franco, cómo la determinamos? Por ejemplo, si yo quiero calcular el error relativo de la tensión, ¿cómo hacer para obtener esto? ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo? Y Arriba además, va el error y abajo el valor medio. exacto, o sea, acá iría el delta B y acá abajo va el B medio, ¿sí? O sea, acá arriba va 0,01 y acá abajo que va 1,02. Y eso me va a dar ¿qué cosa? El error relativo de la diferencia potencial o de los volts. De la misma manera tendría que hacer el error relativo de la corriente. ¿Y qué me dice la propagación de errores para el producto? Que el error relativo del producto, o sea, de la potencia, ¿a qué es igual? Es igual a la suma algebraica de los errores relativos de los factores, ¿sí? Si ustedes quieren, en esta expresión, ay, perdonen, tengo que volver a activar que lo desactive. En esta expresión, ustedes podrían considerar, ¿qué cosa? Que esto es la potencia, esto es la tensión y esto es la corriente, ¿sí?
Y con esto terminan de resolver la suma del error relativo de la tensión más el error relativo de la corriente va a ser igual al error relativo de la potencia. Pero lo que yo tengo que despejar después es ¿qué cosa? El error absoluto. Con lo cual, como el valor de la potencia media ya la calculé en el primer caso, de ahí lo despejo y obtengo el resultado de este ejercicio. ¿Sí? No sé, Franco, ¿querés hacerlo vos ahí o si quedó claro? A ver qué dicen los chicos. ¿Quedó claro esto o no? Sí, quedó claro. Perfecto. Profe, yo acá tengo, por decirlo, una duda. Estaba más o menos resolviendo el ejercicio en lo que usted iba explicando y el error me termina dando 0,05 y bueno, más números. Ujú. Como que no me termina dando el error correcto por las significativas que tendría por el valor medio. Y en la primera pregunta usted me había preguntado si el nuevo dígito que nos había aparecido lo dejábamos, o sea, la cifra significativa nueva, digamos. Usted me preguntó si lo dejábamos o no. Y si lo dejamos en este caso, como que no me estaría dando por el error que me sale después de calcular todo. O sea que tal vez en realidad no había que dejarle esa nueva cifra significativa. ¿Qué hacemos, Franco? ¿Lo hacemos? ¿Querés hacerlo vos? ¿Querés que Ahí lo estoy podés copiando, escribirlo ahí desde el vos? ahí lo tengo. A ver, Buenísimo. déjame que le ponga una letra más grande. Ahí lo hacemos. Eso. Hasta que Franco haga la preparación para editarlo mejor, les cuento que de nuevo, cuando calculemos la potencia como que la vamos a calcular, como una medida directa o indirecta. Eso es para la respuesta de quién estaba hablando, porque no sé por qué no se me activó quién Esa, estaba hablando. yo, Nahuel, profe. ¿Ah? Nahuel. Eso. Bueno, Indirecta gracias. sería Para la la de pregunta la... de cómo. ¿No le estaba diciendo que Ah, indirecta sería la de la potencia? exacto. Las mediciones directas para nosotros en este ejercicio son La corriente y tensión, tensión, claro. y la corriente y la tensión es B, ¿sí? Y nos piden que calculemos la potencia, que es el producto con lo cual la potencia para nosotros va a ser una medición indirecta, y lo que sí tenemos que tener en cuenta que cuando expresemos el error le tenemos que dar al error absoluto de medición una sola cifra significativa. Y por el otro lado, al, al valor medio de ese resultado lo tenemos que dejar expresado, y lo que vamos a tener que hacer en el medio es un redondeo, ¿sí? Ahí viene el tema de qué es lo que hacemos, pero lo que no necesariamente se cumple es que el error absoluto sea múltiplo de los dígitos de el valor medio. ¿Mm? Ahí está, ahí se ve mi pantalla. Todavía ahí está llegando. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces, acá en el inciso A ver, desarrollemos esto. Vamos para acá. En el inciso A, ¿qué es lo que nos pide? Bien, ¿cuál sería el valor de la potencia disipada en la resistencia? Bien, para eso nos da acá la ecuación de la potencia,
nos dice que la potencia es B por I. Entonces podemos calcular el valor medio de la potencia. Esto va a ser el valor medio de B dividido el valor medio de I. Bien. No, multiplicado, perdón, ¿qué estoy haciendo? Producto. Producto. Di el otro, la otra ecuación y le mandé. Sí, estabas con la de abajo. Ahí está. D por I. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, de acá podemos sacar el valor medio que va a ser 3,010 3,10. por 1,02. Bien. Y entonces acá vamos a tener 6, ¿cuánto era? No, 3,162. 3,162. Bien. Sí. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Porque tenemos distinta cantidad de decimales en el resultado que en el producto, ¿sí? En los factores. Esto nos va a quedar en igual. Pero ¿qué hacemos? ¿Esta cantidad de decimales está correcta o no? A ver, chicos, Y ahí, ¿cómo hacemos con esa parte? ahora, ¿cómo hacemos para calcular el error porcentual? Pensé que la regla dice que el error porcentual de un producto es igual a la suma de los errores porcentuales de los factores, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? A mí me sirve que me den el error porcentual de la potencia, porque acuérdense que yo lo que tengo que terminar haciendo es expresando el, el resultado de mi medición como un valor medio o probable más menos un error absoluto de esa medición. Y esto que está escribiendo Franco aquí es qué cosa? Es el error relativo. ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay que hacer ahora, Franco, ahí? Calcular lo que valdría el error de la potencia. Sí, eso es lo que queremos hacer, pero ¿cómo lo hacen? Y bueno, al error de B lo dividimos por su valor medio. Ajá. A eso le sumamos la división del error de I dividido por su valor medio. Y a Ya. todo el resultado que da esa suma, lo multiplicamos por el valor medio de la potencia. Muy bien, Nahuel. ¿Todos entendieron la propuesta que Nahuel? Buenísimo. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que hicieron? Para poder obtener absoluto del error en el cálculo de la potencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Multiplicar el valor medio de la potencia por la suma de los errores relativos, ¿sí? Este es un ejercicio típico, pero de lo más típico parcial, ¿sí? Ustedes tienen que estar atentos porque ¿qué es lo que hacen habitualmente? Llegan a esto, a hacer delta P sobre P, suman todo y eso lo ponen como resultado, ¿sí? O sea, están diciendo que el resultado de la medición es el valor medio más el valor relativo, y eso está mal. El resultado de una medición es el valor medio, o más probable, más menos el valor absoluto, el error absoluto, ¿sí? A ver quién hace la cuenta esa, ya te ayudo. 3,16 más menos 0,6. Ajá, a ver. Aproximando un poco, esto te da 0,0514 delta P. Entonces, según lo que yo puse acá, esto me tendría que dar 3, a ver, lo pongamos así, 0,0. 3,162 más menos, Exacto. Ahí, o menos más, ahí en el P. 0,0514. Y esto en igual. Así. Ahí corregile, por favor, Franco, P más menos delta de P para que no Acá vaya. es más menos delta de P. Ahí está. Así tendría que quedar acá. No, ¿por qué No, no? muy bien. En el caso este, el error tendría una cifra significativa más de lo que tiene el valor medio, que no. Tiene muchas cifras significativas. ¿Cuántas cifras le tengo que dejar? Una. ¿Están seguros? Sí. Aunque sea una medida indirecta. Sí. Hubiera pensado que el error iba a terminar como 0,051. 0,051. ¿Por qué? Porque bueno, digamos que el 4 es el que está causando problemas porque es la cifra significativa extra que tiene en relación a las cifras significativas que tiene el valor medio. Ajá. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Mm, ¿Eso está bien? ¿Por qué hay que redondear el valor de P?
¿Será que lo redondeamos para seguir trabajando con la misma cantidad de cifras significativas que nos presenta el ejercicio en primer lugar? ¿Cuántas cifras significativas te presenta el ejercicio? Como por ejemplo, B nos presentaba 2, el coma 02. B presentaba dos cifras significativas porque tiene el mismo íntegro, dos cifras significativas. ¿Cuáles son las dos cifras significativas que tenía B? ¿Me las pueden decir? Es yo de coma Sí. 02, o sea, digamos, el 02. Yo digo que son las dos cifras significativas. ¿Se acuerdan qué eran las cifras significativas? Era la cantidad de números distintos de cero. Información. ¿Sí? Y entonces había que distinguir después cuáles ceros me daban la información. Los ceros que estaban después de la coma, ¿me dan información o no me dan información? Bueno, hay que ver si hay un número distinto de cero después de esos ceros o después de la coma, ¿bien? Ya hay que ver ahí qué tema. Bueno, para seguir avanzando un poco más rápido, vamos a ver lo siguiente acá. Tengo un producto o una división, tengo que expresar el resultado con la misma cantidad de decimales que el que tenga Los factores. claro, los mismos decimales que tengan los factores, ¿bien? Y ahí tengo que ver cuál de los dos factores tiene mayor o menor cantidad de decimales, ¿sí? Entonces lo voy a expresar con la misma cantidad de decimales que el que tenga mayor cantidad de decimales. En este caso, bueno, como tienen los dos la misma cantidad de decimales, lo tendría que expresar con dos decimales, o sea que me podría ahorrar este 2 de acá, ¿sí? O sea que tendría que redondear este resultado a dos decimales, ¿bien? Para el redondeo tengo que seguir la regla de que me dice que si el número que estoy eliminando es mayor o menor que 5. Mayor, menor o igual que 5. Si es mayor o igual que 5, entonces el número anterior aumenta en un dígito, no queda como está, ¿bien? Por lo tanto, este P se elimina, ¿bien? En realidad lo tendría que eliminar al final, pero bueno. Lo elimino acá. Luego pasaríamos a esta parte, bien, y entonces acá me pasa lo mismo, ¿sí? Voy a tener que ver de redondear esta parte de la división y luego del producto. Y fíjense que tendría que expresarlo solo con dos decimales. También el producto va al resultado es decir, lo tendría que expresar hasta acá, ¿sí? Me quedaría 0,05, bien, 4 es menor que 5, por lo tanto al eliminarlo, el 1 no cambia, y el 1, por lo mismo, ¿sí? Al eliminarlo, es menor que 5, por lo tanto al eliminarlo, el 5 no cambia, ¿sí? Por lo tanto, la expresión de la potencia me quedaría en 3,16 más menos 0,05 watts. Bien, de ahí, como lo que había mencionado Jorge hace un rato, viene en una medición indirecta, que me queda que el error de esta medición no es un múltiplo del valor medio de esta medición. ¿Bien? Pero como es una medición indirecta, no importa mucho eso, así que de esta forma sería la correcta para poder expresar la medición de la potencia, ¿sí?
¿Quedó claro cómo se hace el redondeo y cómo hacen los cálculos para expresar después de manera correcta los resultados? De nuevo, este es típico de examen. Y acá, antes de seguir, si quieren, les hacemos un comentario del examen. Los exámenes suelen ser muy parecidos a los ejercicios de la guía y habitualmente no llegamos a resolver todos los ejercicios de la guía, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que ustedes, los ejercicios que tengan duda o lo que no lo hayan hecho o no los puedan hacer, entren a los horarios de tutoría, consulten con el profe de tutoría, que es con Walter, que es muy piola, y tengan todos los ejercicios resueltos, porque ¿qué es lo que pasa? Algunas veces tocan los mismos ejercicios que están en la guía exactamente, ni le cambiamos los números. ¿Y qué es lo que pasa cuando tocan esos ejercicios? Es un tendal porque dicen, los hicimos, no lo entendía, lo que sea. Entonces traten de hacer los ejercicios, los que no podamos hacer o no se pueden resolver por cuestiones de tiempo, vean de resolverlo, vean de tenerlo bien comprendido para que después cuando llegue el momento del parcial entiendan. Y sobre todo en el parcial es aplicación de los conceptos. Si ustedes se fijan, ya les dijimos, el error más habitual cuando hacen la propagación de errores es que se queden con los errores relativos y el resultado de una medición es el valor medio más el error absoluto. Entonces, si ustedes dejan el error relativo es una falta de concepto, ¿sí? Por eso tienen que hacer todas estas cuentas, que en sí la cuenta no es difícil, pero lo que tienen que ustedes tener claro es el concepto que está asociado a esas cuentas. Y un comentario más, en física van a ver que después del primer parcial no hay recuperatorio, el primer parcial, viene el segundo parcial y recién viene un global. ¿Por qué? Porque todos los conceptos que vamos aprendiendo en física 1, en física 2, en física 3, se van concatenando. Salvo la primera unidad que es errores e incerteza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes, tema 2 va a ser estática, vamos a ver algo de vectores, fuerzas y esas cosas. Si les va mal en ese tema en el primer parcial, cuando den el segundo, si dan un buen segundo parcial, posiblemente no tengan que recuperar estática, ¿sí? Pero por más que den un parcial perfecto en la segunda instancia, si no lograron meter el tema de errores e incerteza, lo tienen que ir a recuperar en la instancia global. Así que denle mucho tiempo, dedíquense a estudiar y a entender bien este tema, ¿sí? Porque es lo más conveniente para sacarse en el examen parcial. Listo, Franco, perdón. Pero bueno, es para ir para los avisos parroquiales para cuando llegue la instancia. Lo mismo se lo vamos a repetir un montón de veces, pero bueno. Además de que o sea, es importante porque no tienen o sea, no tienen alternativa en el segundo parcial para recuperar esto. La parte de errores e incertezas es crucial en toda la parte experimental de física, ¿bien? En todos los laboratorios nosotros tenemos que siempre determinar los errores e incertezas que cometemos en las mediciones que tomamos en el laboratorio, ¿bien? Y no solamente van a tener laboratorio de física 1, sino también van a tener laboratorio de física 2 y de física 3, y en todos van a tener determinar los errores e incertezas que se cometen. Bien, y bueno, además también la gente que quiera seguir en investigación también puede llegar a ver o a tener que utilizar la parte de errores e incertezas. ¿Sí? Así que no es solamente porque tienen en el parcial esto. Bien. Bueno, continuemos. ¿El B lo hacemos o se lo dejamos para ellos? Yo creo que hay el punto B y el punto C, si se fijan, básicamente es hacer lo mismo, pero calculando otra magnitud que se llama resistencia y que relaciona la tensión y la corriente, que eran sus mediciones directas,
pero a través de una división, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Hacen el valor medio igual de la misma forma y el valor relativo también sigue siendo la suma, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es hacer la cuenta y dicen cómo es el error relativo de P respecto de los errores relativos de B y de I, ¿por qué? Y haga el mismo análisis para R. ¿Sí? Eso es un poco de discusión, traten de hacerlo, así avancemos un poco más con lo que nos quedan, los 3, 4 problemas, ¿sí? A ver si podemos llegar a terminarlos todos ahora y si no, bueno. Estamos bien ajustados el tiempo ahora. Sí, 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 sí. Creo que nos dará para hacer uno o dos más. Sí, capaz que 2. Bueno, Uh-huh. tenemos para determinar la densidad, cálculo delta de un o ρ de un cilindro macizo, se mide su volumen y su masa m. La medición del volumen se realiza por diferencia de volumen al sumergir el cilindro en una probeta que contiene agua y la masa se mide con una balanza obteniéndose los siguientes resultados. El volumen inicial 200 más o menos 1 centímetro cúbico, volumen final 326 más o menos 1 centímetro cúbico y la masa 96,5 más o menos 0,5 gramos. Bien, entonces nosotros tenemos que determinar el volumen de este cilindro. Lo que me está diciendo acá esto, cómo mide el volumen, ¿sí? Vamos a tener un recipiente en el cual vamos a tenerlo lleno de agua, o si no era, ¿sí? Vamos a tener un recipiente que inicialmente tiene un volumen de 200 más o menos 1 centímetro cúbico, ¿bien? Y luego yo voy a introducir dentro de ese recipiente un cilindro, bien, que es el que yo estoy midiendo. Por lo tanto, el agua ahora va a ir un poco más arriba, ¿sí? A ver, yo voy a tener esto y le voy a aumentar mejor un poco acá, ¿sí? A ver, lo voy a poner de otro color, de este color. ¿Sí? Entonces, inicialmente yo tenía este volumen de agua, 200 centímetros cúbicos, 200 más o menos 1 centímetro cúbico. Luego introducía dentro del recipiente este cilindro y el volumen aumentaba a 326 más o menos 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Y entonces con eso yo tendría que ser capaz de obtener el volumen de este cilindro. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, tengo que hacer la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Y esto lo pondría como La diferencia de los volúmenes medidos de agua, ¿qué es lo que me está dando? ¿El volumen de qué cosa? Del cilindro. sí, entonces, esto, ¿cómo lo voy a expresar? ¿Sí? Yo tengo que ver los valores medios ahora. Bien, entonces esto tendría que tener un valor medio, porque acá voy a tener que hacer propagación de errores otra vez. Profe, me estoy quedando sin batería y no traje el cargador a pesar de eso. Bueno, está bien, no hay Buenísimo. problema. Esto me imagino que debe ser por los presentes. No se preocupen, de alguna forma lo registramos. ¿Sí? Entonces, de acá tendría que hacer la diferencia
entre los valores medios, ¿sí? Entonces tengo que hacer 326 menos 200 y esto me da 126 centímetros cúbicos. Bien, entonces ahí obtuve el volumen del cilindro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Obtuve solo el valor medio del volumen del cilindro. Ahora tengo que determinar el error que estoy cometiendo ahí. Por lo tanto, acá voy a tener un delta de B. ¿Y esto cómo lo voy a obtener? Haciendo la diferencia de los valores de los errores del cilindro, de acá de la medición. Sumando los errores. Errores es sin H, por favor. ¿Sí? Bueno, acá voy a tener que sumar los errores que tenía acá, ¿sí? Porque esto sigue la misma regla que la suma, ¿bien? Entonces acá me voy a quedar con un error de 2 centímetros cúbicos. Bien. Entonces, bueno, ya tengo cuánto mide el volumen del cilindro, ¿sí? Lo voy a poner acá. Lo voy a poner solo con B corta. Entonces esto será 126 más menos, ya está, más menos, encontré, más menos 2, y esto en centímetros cúbicos, ¿sí? Y entonces ese es el volumen del cilindro que estoy usando. Luego tengo que calcular la densidad que está, a ver, no me acuerdo en qué está, si es rho o es delta, pero bueno, pongamos rho. Es delta. No es fuerza de presión. ¿Te acordás? Delta. Y la densidad, ¿qué es lo que relaciona? Masa de un cuerpo con su volumen. ¿Sí? Es una definición, es una propiedad física que relaciona la masa y el volumen de un cuerpo. Entonces va a ser la masa del cilindro respecto al volumen del cilindro. Eso es lo que me da la densidad. Sí, eso es lo que le está diciendo Jorge. La densidad del cilindro es una de las, o sea, la densidad es una propiedad de cada material, ¿sí? Y es independiente de la cantidad de masa que tenga, ¿bien? Entonces, en este caso, yo voy a tener que hacer la relación entre la masa que medí y el volumen que en realidad no lo medí, sino que lo calculé, va a ser una medición indirecta, ¿sí? Y la densidad también va a ser una medición indirecta en este caso. Bueno, pero acá yo ya calculé cuál es el volumen del cilindro, entonces esta densidad también la podría llegar a calcular, igual que habrían hecho ustedes con la resistencia. Bien, así que una vez que tenemos esto, bueno, ya se los dejo para ustedes, para que vean. A ver, acá está la consigna, dice expresar delta, supongo, en función de las variables que se miden directamente y encontrar el valor medido de delta. Bueno, está expresar el error absoluto en función de los errores de las variables que se miden directamente y encontrar, no sé qué es lo que... vos me puedes leer los enunciados, Jorge, porque no tengo acá, no me salen los símbolos.
Bueno, debe ser que no está. A ver. Rho dice. Expresar el valor absoluto del error. Expresar el error absoluto delta de rho en función de los errores de las variables que se miden directamente y encontrar delta de rho y expresar el resultado de la medición de rho. Bueno, este inciso me parece que está de más, porque acá ya se los está pidiendo. Ah, no está de más, perdón, porque acá en este les piden expresar rho en función de las variables que se miden, ¿sí? Es decir, esto en vez de delta es rho, ¿sí? Esa es la densidad, en función de las variables que se miden directamente y encontrar el valor medio de delta. Bueno, esto es lo que se está midiendo, ¿sí? Se mide la masa y se mide indirectamente el volumen. Bien, y en función de eso tienen que encontrar el valor medio de rho. No, el valor medido, ¿sí? Perdón, el valor medido y tienen que encontrar el valor del error de rho. Expresar el error absoluto de delta de rho en función de los errores de las variables y encontrar delta de rho. O sea, primero tienen que hacer esto y después encontrar delta de rho de esa forma. O sea, en el inciso A les pide esto, en el inciso B les pide esto, ¿sí? Bueno, esto, el error de una división, ya lo tienen resuelto en esta parte de acá, ¿sí? O sea, va a ser de la misma forma. Y expresar el resultado de división de rho, ¿sí? Es decir, van a tener un rho medio más menos un error de rho, ¿sí? Y eso lo van a tener en centímetros cúbicos, en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Bien? Y por último, sí, porque ya no tenemos más tiempo, sí, sí, díganme. Sí, Macarena, ¿qué duda tenías? Para sacar la densidad dividís los valores medios de la masa y el volumen. Bueno, a ver, hagamos eso ahora. A ver, así lo podemos observar. A ver, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es el valor medio de rho, ¿sí?
Voy a poner acá el valor medio de ρ. Bueno, ahí no. Ahí sí. Y entonces, para esto tengo que hacer la relación entre el valor medio de la masa y el valor medio del volumen. Dejé de compartir pantalla. ¿Tienen dónde? Ahora sí. ¿Sí? Yo tengo el valor medio de ρ, tiene que ser igual a el valor medio de la masa dividido el valor medio del volumen. Bien, entonces voy a tener lo siguiente: la masa eran 26,5 gramos y el volumen es 126 centímetros cúbicos. Y entonces esto es 96,5 dividido 126. Esto me da 0,76587 3, 0 y un montón de números más. ¿Hasta dónde tengo que dejar esto? ¿0,7? ¿Por qué? Pasaría a ser 0,8. ¿Por qué tengo que dejarlo con un decimal? Por el 96,5. Bueno, como les había dicho acá, sí, tienen que ver cuál es el factor que tiene menor cantidad de decimales. En este caso, el que tiene menor cantidad de decimales, ¿cuál es? El volumen. ¿Cuántos decimales tiene el volumen? 0. ¿Sí? Entonces, ¿con cuántos decimales tengo que expresar esto? Este resultado de ρ. Con 0. ¿Cuánto me quedaría, Macarena? El resultado. Esto me quedaría como 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenía que, a ver, veamos. ¿Sí? Si yo empiezo eh, a tachar, ¿sí? A descartarme este 0, este 3 es menor que 5, entonces este 7 queda como está. El 7 es mayor que 5, por lo tanto aumenta el 8, me quedaría el 9. El 9 es mayor que 5, por lo tanto me hace aumentar este 5, que quedaría en 6. Al simplificarlo, bueno, este 6 aumenta en 1 y este 7 me quedaría en 8, ¿sí? Entonces me quedaría 0,8, pero como tengo que expresarlo sin decimales, entonces tendría que pasar de 0,8 a 1 acá, ¿sí? Me quedaría 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Esa sería la densidad del cilindro. Y entonces ahora tengo que determinar el error que tengo acá, ¿sí? Que voy a estar cometiendo. Para ello voy a servirme de esto que está acá, ¿sí? Voy a tener que determinar el error absoluto de la medición, bien, y lo voy a hacer
lo mismo que yo tenía de este lado, ¿bien? El delta de ρ tiene que ser igual a ρ por la suma de errores relativos que yo tenía, ¿sí? La masa hacia abajo más también tenía el volumen de abajo. Exactamente la misma fórmula para la suma que para la división, para la multiplicación que para la división. Entonces, acá va el delta de la masa, el error de la masa y el error del volumen, ¿sí? Entonces, acá esto me va a quedar como, este era el valor medio y esto el valor medio. Bueno, este valor medio resultó ser 1, ¿bien? El error que teníamos al medir la masa era 0,5 y la masa era 96,5. El error en el volumen era 2 y el volumen era 126. Y esto me da 0,02105. Y esto está en gramos sobre centímetro cúbico. Cero. Entonces no estaríamos cometiendo ningún error. No tendríamos que redondear. ¿Cómo redondearíamos? ¿O no redondeamos? ¿Dónde redondeamos y dónde no? Queda en cero igual. ¿Qué problema vamos a tener, no? Como redondeamos arriba, no tenemos que redondear abajo también. Bueno, entonces abajo te quedaría 0 así. 0 sería el error que estarías cometiendo.
¿Está bien así? Y yo calculo que está bien. De todas formas, si nosotros redondeamos acá, bien, no nos estaríamos, este, supónganse que no redondeamos esto, que esto quede 0,76, no sé qué más, 0,77, algo así creo que quedaba, si redondeamos a 2. Tomamos el 96,5. ¿Qué quiere decir, Agustín, con tomamos el 96,5? Es algo obligatorio para el orden de magnitud. Sí o sí tenemos que redondear esto. Bien, no podemos dejarlo expresado con muchos decimales, por lo tanto tenemos que expresarlo de alguna forma. O sea que acá se les va a presentar un problema como esto, ¿sí? ¿Qué pasa si lo dejamos así? Bien, este sigue teniendo 0,02. Bien, y entonces acá cuando queremos expresar el resultado de la medición también vamos a tener un problema parecido a este, ¿sí? Yo quiero expresar ρ, voy a tener que expresarlo de la siguiente forma, si es que yo dejo esto redondeado así, ¿bien? O sea, si esto me da 0,02, esto me da 0,168 en monedas, ¿bien? O sea que esto también lo tendría que dejar expresado en la misma cantidad de decimales que esto, entonces esto también sería 0,00, bien, y entonces esto me da 0,8 más menos 0,0 gramos por centímetro cúbico. Y ahí vamos a tener una medición que a ustedes les parece que está bien. Queda raro. ¿Por qué queda raro? Habría error. Sí, más o menos estaríamos diciendo que no tenemos ningún error en la medición de nuestra densidad. Puede pasar esto, nos está pasando que tenemos un problema de este tipo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo deberíamos expresarlo a todo esto? En otras unidades,
En otras unidades, a ver, milímetros cúbicos sobre gramos sobre milímetros cúbicos, no. Perdón, yo estaba sin el micro. Bueno, Les decía, ¿qué es lo que pasa cuando nos decían a nosotros cuál es la condición para expresar el error absoluto en, en cualquier medición? ¿Cuántas cifras significativas tiene que tener el error absoluto? Una. Muy bien. Con lo cual, ¿cuál es la corrección que tenemos que hacer? Cuando Franco calcula el valor medio, que le daba 0,7675 y todo el número que escribía, como primera medida tenemos que dejar todos los decimales, porque hasta ese punto nosotros no sabemos muy claramente cuántos vamos a ocupar. Podríamos dejar por lo menos los primeros 4, que eran 0,7675. ¿Sí? Ahí, 75. Ah, 0,75. ¿Cuánto era? 0,7650. Eso, 59. Con lo cual, cuando hace el producto ahí abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Ese producto nos va a dar un resultado que era hoy un número bastante feo, pero era 0,0 y algunos decimales. Entonces ahí es donde hacemos el corte, porque podemos determinar que el error absoluto de la densidad tiene que tener un cifra significativa. Y vemos que esa cifra significativa, ¿dónde va a ir a parar? Va a ir a parar en el lugar de la centena, ¿sí? 0,0 algún número, ¿sí? Ese 0,0 algún número, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,0, redondeando, como les explicó Franco, ese 0,0161, ¿a cuánto lo puedo llevar cuando lo redondeo o lo aproximo? Lo voy a tener que aproximar a 0,02. Con lo cual, eso, lo tenés es, ¿sí? Con lo cual, su error absoluto en la medición, 0,02. Con lo cual, el valor medio, ¿hasta qué dígito deberíamos tomar o considerar? Deberíamos aproximar el resultado del valor medio a 0,07 y hay que arriba. O sea, ese lo usamos bien. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando digamos el valor medio, ¿a qué lo aproximamos? Después de eso ponele, porque a 0,077 nos va a quedar exactamente como, ¿sí? Porque terminamos haciendo una aproximación y eso van a ser los valores. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el resultado de nuestra medición? Termina siendo 0,77 más menos 0,2. ¿Sí? ¿Está claro ahora, o sea, cómo tienen cuenta y a dónde tienen, en qué momento hacer los redondeos? Porque si no, esto es lo que pasa habitualmente. Entonces en el parcial no llegan a sacar, no pueden
no pueden hacer como estábamos charlando, la discusión que estaba tratando de que vean y reflexionen ustedes ahí, que Franco les mostraba para que vean y reflexionen el resultado de la densidad, no puede ser 0, 0, ¿sí? O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no tiene densidad? ¿O que no la podemos calcular? No. Lo que tenemos que hacer es las aproximaciones necesarias para poder expresar el resultado de medición. ¿Está? Esa es la idea. Y como verán, el tema de expresar resultados experimentales no es nada sencillo, pero este es el requerimiento cuando uno quiere hacer una publicación en alguna revista científica con cierto reconocimiento. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, entonces de acá quedó claro la parte de cómo expresar las mediciones, cómo tenemos que encarar el problema para poder expresar los errores absolutos y los valores medios de las mediciones indirectas, ¿sí? Cómo tendríamos que hacer la propagación del error en las mediciones indirectas. Y en este caso, cómo tendríamos que llegar a operar para poder determinar los errores absolutos y hasta qué cifra decimal tendríamos que redondear. Bien. Lo mismo les va a pasar con este ejercicio, el 10B, ¿sí? Porque acá no tuvimos problema con el 10A, lo que sí, en el 10B capaz que tengan algún inconveniente, o no sé, tal vez no. Pero el procedimiento es básicamente el mismo, ¿sí? El que vimos hasta acá. Y bueno, y por último tenemos el ejercicio 12, en el cual nos dicen que los lados de un prisma rectangular miden, bueno, nos dan las medidas en milímetros y tenemos que determinar el volumen del prisma. Y bueno, esto es, el volumen del prisma es lado por lado por lado, bien, así que es toda una multiplicación y y el error lo volvemos a calcular como calculamos acá el de la potencia, bien, así que eso ya queda para que lo hagan ustedes, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de lo que hicimos hasta acá o alguna pregunta que les haya quedado? De nada, Fabio. No, ninguna pregunta. Todo acá hasta el momento. Bueno, espero que sea así. Ninguna duda. Bueno, perfecto. ¿Cuándo es la tutoría? Lunes de 13 a 14 y miércoles de 14 a 15, que si no me equivoco. A ver, ya te digo si lo tengo acá. Física 1, 20, 20. De todas formas, está en la plataforma, ahí donde hay un enlace que es para tutorías, donde hay preguntas y respuestas de tutoría, una cosa así. Y ahí el profe Márquez puso los horarios. Y creo que el lunes de 13 a 14 y miércoles de 14 a 15. Bien. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda hasta acá, por el momento, entonces nos despedimos hasta el miércoles que viene. ¿Sí? Exacto. Bueno, ahí está. Chao, bueno, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, Frank.